Pues buenos días a todas y a todos quienes van a empezar a conectarse a nuestras redes sociales para poder estar en la conversación. Eh, Vamos a iniciar con con esta actividad en el marco del Día del Desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, que estamos pues un poco celebrando, encauzando, enmarcando en The Hunger Project México como una pues, organización internacional que le apuesta al desarrollo local, al desarrollo sostenido por las comunidades. Entonces, bueno, para no alargarme más, quisiera compartir el espacio y el micrófono con Monse, quien va a iniciar esta sesión el día de hoy. Bienvenida, Monse. Muchas gracias, Roby. Buenos días a todas, todos, todes. Esta mañana de viernes de desarrollo liderado por las comunidades, como nosotros le llamamos. Les agradezco muchísimo a nuestros colegas y amigos que hoy decidieron en serio empezar un día conversando temprano, conectando estas ideas. Les agradezco su disposición, sobre todo la energía que le ponen a lo que hacen cada día. Y hoy quisiera agradecerle especialmente a Alfredo González, del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, a Érico Flores, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de la Agenda 2030 y Coordinador Técnico del Gabinete del Estado de México, y a Cristian Morales, operador del órgano de seguimiento de la Agenda 2030 del Estado de Oaxaca y director de vinculación interinstitucional de CEPIEN en Oaxaca. Muchísimas gracias a ambos. Me gustaría empezar solo como enmarcando esto que nosotros le llamamos DLCPG, el desarrollo liderado por las comunidades. ¿Qué es eso? El desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género es el proceso de trabajar juntas y juntos en sociedad para lograr sus visiones y objetivos del desarrollo local, donde las personas quienes habitan los territorios son parte de las decisiones de quienes les afectan o de cómo les afectan a ellas y ellos. No están suscritos a las decisiones o dirigidos por los inversionistas o por solamente el capital, quienes siempre son quienes dirigen estos cambios o transformaciones. Para nosotros es un cambio sistémico, es que ejerzan y hagan exigibles sus derechos las personas que habitan en esos territorios. Se trata de hacer, sobre todo, en realidad, sus aspiraciones, el potencial y el poder que existe en cada comunidad. El DLC promueve un cambio profundo de sistemas, es decir, un desplazamiento lateral del poder. Nosotros lo consideramos como una reconfiguración del poder, en donde los gobiernos centrales lo pueden y lo deben dirigir hacia las comunidades locales. Es parte de nuestro trabajo. Está guiada completamente bajo un marco que le llamamos y que está basado en una investigación que se llama y un modelo de Water of System Change. Este modelo, que más adelante tendré oportunidad de explicarlo, tiene un fundamento real de cómo son las transformaciones. Pensamos que cuando brindamos pura asistencia técnica va a transformarse las cosas y nosotros le apostamos también al cambio de mentalidades. Hoy yo no me he presentado, soy Montserrat Salazar, soy directora país de The Hunger Project México, pero sobre todo soy del Proyecto Hambre, como nos dicen nuestras socias y socios. Hoy nuestra apuesta siempre ha estado en coadyuvar y terminar con el hambre y la pobreza extrema en nuestro país. Reconocemos que el poder está en la movilización comunitaria, pero también en las alianzas efectivas con gobierno. Es por eso que hoy nos permitimos hacer esta charla mañanera de viernes para saber por dónde y cuáles son las pistas que han descubierto estos grandes colegas y hombres que están trabajando en favor de la Agenda 2030. No quiero como tomar más tiempo, pero sí quiero recordarle a quienes nos siguen en Facebook o quienes están cambiando y haciendo todo su trabajo para llegar a empezar su día, nos puedan acompañar por la transmisión, pero también pueden dejar preguntas y algún comentario que pueda detonarse de estas grandes conversaciones que tendremos hoy por la mañana. También los invito a seguir el resto del día. A las 9:30 vamos a tener otra conversación para compartir sobre un laboratorio que estamos haciendo de conocimiento, porque todo lo que se aprende se puede ocupar para hacer incidencia. A mediodía tendremos una conversación sobre derechos humanos y el DLC. Y por último, ¿cuáles son los espacios que se tienen que habilitar desde lo local para que el DLC sea sostenible en el tiempo? Entonces, pues me gustaría detonar algunas preguntas, pero esto como va a ser una conversación abierta y como ustedes vayan decidiendo y quieran ir abonando, yo solo quiero soltar dos preguntitas que para mí
me motivan y que el equipo todo el tiempo las traemos. En The Hunger Project siempre decimos qué está faltando, no está qué está bien y qué está mal, sino qué falta. Y a partir de ese qué falta, yo les dejaría estas dos preguntas. ¿Por qué debemos hablar de desarrollo sostenible con el apellido local? Y desde el ámbito que tú te desenvuelves, ¿qué papel juegan las autoridades locales en la construcción de este desarrollo sostenible? Y pues dejo el piso a quien se anime. Ustedes empiezan, ustedes son los que saben. Si quieren, voy yo. Vas, Alfredo, gracias. Yo, yo creo que hay que usar el apellido local por la manera en la que hemos estado construyendo conocimiento en las últimas décadas, digamos. Bueno, mucho más que décadas, pero digamos, en la manera en la que construimos conocimiento en promedio en el mundo de hoy, por lo menos tendemos a estar muy alejadas de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Tenemos, digamos, una forma de acercarnos al mundo allá afuera que nos tiene muy acostumbradas a usar primordialmente data y pensar que esa es la mejor forma y por tanto la única válida para entender al mundo, pues, porque tenemos esta fe, y voy a hablar con la palabra muy a propósito, esta fe en lo que creemos que es ciencia, cuando hablamos de ciencias sociales, y entonces se nos olvida que hay que vivir la vida cotidiana, salir, y que aun si lo hacemos así, dado que venimos de un contexto muy específico, de todas maneras no podemos aspirar a realmente entender la vida de las personas de otras comunidades, sobre todo si están restringidas por condiciones materiales, digamos, muy limitadas. Entonces, es una manera de recordarnos que hay muchos mundos y que hay otras formas de acercarse a esos mundos que no son aquellos en los que más fe tenemos por nuestra formación, por la clase social a la que pertenecemos hoy, aunque hayamos pertenecido a otra clase en otro momento, como es mi caso, por ejemplo, y que tenemos cuerpos particulares que no entienden las experiencias de otros cuerpos. Entonces, esto tiene que ver con eso. Hay que ponerle el apellido para recordarnos que estamos acercarnos de una manera particular o de otras formas. Eso diría yo para empezar. Muchas gracias, Alfredo. Concuerdo completamente. ¿Alguien más? Enrico, José. Enrico, si me permites. La perspectiva local, ya hablo de pues, una palabra como es desarrollo, y pues tiene ahí sus puntos de debate en el término desarrollo, pero ya apropiando esa palabra, ¿qué es lo que pasa? Que justo no podemos perder de vista el enfoque personalista que menciona Alfredo y también el sentido de identidad que existe en los territorios pues desde hace siglos. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de México, no estamos hablando del desarrollo de un municipio, por ejemplo, porque puede existir mucha diferencia en ese municipio. Y más aún, el municipio tiene muchas, para el caso del Estado de México, por ejemplo, colonias, para el caso de Oaxaca, rancherías, agencias, localidades, donde todo va a ser distinto. Entonces, la casa, la vivienda, la familia, pues es una, y no puede perder esa identidad. Entonces, el tema es que la identidad y el propósito, o sea, de cada una de las casas sea autónoma, o sea, no pierda esa integridad que desde hace siglos tiene. Entonces, por eso es que es importante en este caso ese apellido local,
para que no se pierda ese valor histórico o esa vida diaria de la casa común que se tiene en el día a día, ¿no? O sea, todo empieza desde la casa y lo importante es para la casa. Cada casa va a ser, en este caso, cada localidad va a ser su propia historia, su propio desarrollo. Y lo rico de un estado, de un municipio, de un país, es justo ver toda esta diversidad de estas distintas casas y cómo se van mostrando, ¿no? O sea, si no le pusiéramos el local, pues hablaríamos que todas las casas son iguales en México, ¿no? Entonces, la riqueza es justo ver esta gran diferencia del valor y del patrimonio que tiene cada una de estas. Gracias, José. Sí, si me permiten, me ha gustado mucho la manera en que han iniciado esta charla, tanto Alfredo como Cristian, por supuesto, tu gran presentación, Monse. Yo quisiera referir cómo es que llegamos a la Agenda 2030, uno, y por qué esta etapa de la Agenda 2030 tiene un fuerte énfasis en lo local. Y diríamos que formamos parte de una evolución de la idea de progreso que ha llegado desde una concepción que parte originalmente de un concepto de modernización, de atender lo que eran las necesidades básicas de marginación, a un concepto de desarrollo global, donde aparecen las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil como ustedes, con una perspectiva distinta de abordar las causas sociales, la academia. Pasamos después a una visión de la gestión pública del desarrollo con este fenómeno de la descentralización, y no es menor, porque el fenómeno de la descentralización, a final de cuentas, le otorgó a los estados, a los gobiernos subnacionales, como se dice hoy en la jerga de Naciones Unidas, y a los gobiernos locales un papel mucho más protagónico. Y después diría, el territorio dejó de ser un elemento o una concepción inmaterial a convertirse en el espacio sustantivo de desarrollo de las políticas. Por supuesto, de la relación internacional, de las transferencias y todo lo que tiene que ver justamente con este impulso del desarrollo de la idea del progreso. Pero llegamos a la Agenda 2030, no me va a mentirlo, ninguno de ustedes, particularmente Alfredo, que está al frente de estos esfuerzos nacionales y que yo felicito mucho su trabajo, su personalidad, su actitud, la manera como ustedes acaban de ver que ha empezado esta charla, y a mí me encanta cómo lo hace. Yo diría que la cuestión está centrada no tanto en esta concepción o enfoque del desarrollo, como lo ha referido Cristian, que lo ha dicho de manera muy puntual. Claro, todo tiene que ver con las particularidades, con las grandes diferencias que se abren entre regiones, entre municipios, entre localidades, sino en el sentido justamente del desarrollo. Y si ponemos énfasis en el sentido del desarrollo, el sentido es a lo local, justamente esta gran oportunidad de romper esta visión unidimensional que era propia de los estados, del Estado-nación, y de la cual hablabas, Monse, a pasar a esto que hemos aprendido todos en la gestión de la Agenda 2030, a esta visión multidimensional, multiactor y multiescalar, que sin duda no obtendría ningún otro efecto si no parten de este sentido del desarrollo desde lo local, ¿no? Dejo aquí mis primeros comentarios. Muchísimas gracias a los tres. Creo que han puesto un piso común. Creo que nos da pauta para poder pensar en justo en el reto que tenemos cuando decimos localizar, territorializar la agenda. Creo que a 6 años, este 25 de septiembre, nos está recordando, ¿no? Y también por eso fue este pretexto para hablarlo. ¿Cuál es el desafío que hoy nos ponemos
justo para poder hacer esta localización, esta territorialización. Para nosotros es fundamental ubicarlo como lo han dicho. Creo que el enfoque de territorio, estas casas diferenciadas, me encantó eso, Cristian y Alfredo, en esta amplio sentido de que el desarrollo no se puede vislumbrar si no es local. Creo que es fundamental traerlo todo el tiempo. Creo que si te parece bien, Roby, podemos pasar con una siguiente pregunta, o quisieras abonar algo a esta, porque tú también eres el que has trabajado muchísimo tiempo en la agenda y me encantaría escucharte, por eso también estás aquí, reconociendo todo el trabajo que has hecho en la agenda por muchos años. No, en realidad, o sea, creo que el espacio es para escucharnos y más a los compañeros. Yo solo diría que hay una cosa importante, solo agregaría, más bien es complemento de cómo en la organización también entendemos que todo este conjunto que ustedes han mencionado, el territorio, las casas, las identidades, al final del día, en una perspectiva personal, pero también creo institucional, la idea de la politización de cada vida, de cada persona es esencial, es clave para que al final del día esa politización entonces esté en la conversación pública y estratégica y en el marco de la toma de decisiones pues, ¿no? de la construcción del desarrollo. Eso me parecía como importante nada más mencionar. Pues muchísimas gracias, Roby. ¿Algo que quisieran añadir de en torno a eso? Me aviento con otra pregunta provocadora. Espero que sea provocadora. Bueno, y el son de la conversación era ese, era relajado, no acartonado, y justo por ahí nos gusta también construir. Sabemos de las formas, pero también sabemos relajarnos los viernes. ¿Cómo consideran, y eso lo escuchamos mucho, y es una cosa que se escucha, y hoy creo que, o no sé si es porque la antena la traigo más activa, pero que todo se centra y va a poner a las personas en el centro, que el desarrollo tiene que poner a las personas en el centro? Entonces, se me hace hasta por momentos contradictorio tener que hacer ese énfasis. Para ustedes, ¿qué consideran que es poner a las personas en el centro? Me encantaría conocer su perspectiva. Está bueno porque es digamos, una expresión que ya, ¿cómo dicen en inglés? ¿No? Uno de esos buzzwords, ¿no? Una expresión que ya usamos de manera bien automática, asumiendo que sabemos de qué estamos hablando y que hay que decirla porque es correcto decirla. Yo estuve por muchos años trabajando en el sistema de Naciones Unidas y hay un montón de esas palabras, pero también las hay en el gobierno y también las hay en sociedad civil, donde también pasé un ratito, ¿no? Y es buena la pregunta. Yo creo que o sea, es simplemente volver a preguntarnos ¿para qué hacemos las cosas? Pues, ¿no? ¿Para qué somos parte de una organización de la sociedad civil? ¿Para qué somos parte de un gobierno? Yo creo que es recordarnos que lo que queremos es tener una vida que valga la pena vivir cotidianamente, en lo individual y en lo colectivo. A distintas personas nos importa de distinta forma o en distintas medidas la colectividad, pero si pensamos en las personas que queremos, ya podemos pensar en las más cercanas, ya podemos pensar en una pequeña colectividad y las queremos y queremos que estén bien y queremos estar bien. Queremos tener salud, queremos tener un techo, queremos tener agua, un árbol para que nos cubra del sol, queremos vivir una vida larga y provechosa, provechosa desde nuestra mirada. Y con un poco de suerte también queremos no dañar a otras personas y no dañar al planeta, vivir en paz. Esas cosas que nos preocupan todos los días o que damos por sentadas cuando las tenemos, es eso, eso es poner al centro a las personas y eso es lo que debería estar detrás, o en muchos casos está, en otros no sé, depende de cada quien, en las preocupaciones sobre el desarrollo. Y quizá
y me gusta mucho que Cristian lo haya entrecomillado sin entrecomillarlo, la idea de desarrollo. Quizá agregaría sobre la Agenda 2030, que es muy interesante cómo, por un lado, hablamos que tiene que localizarse y entonces se siente como que es algo que nos llegó de fuera y hay que instalar, ¿no? Y eso hay muchas personas que lo resienten. Hay muchas personas que dicen, esto es parte, y cito literal, de la promoción de un nuevo orden mundial, de un complot global que se genera en los foros internacionales, cito literal de comentarios que recibimos en redes. Y por otro lado, escuchamos a personas que dicen, no, es que la Agenda 2030 emerge del ámbito local, de hecho, justamente por lo que acabas de decir, Monse, porque lo que nos preocupa son las personas. La vida buena, la vida que valga la pena vivir, como dirían en la literatura de desarrollo humano, ser o hacer aquello que te planteas, que quieres, que eres capaz de imaginar. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, pero es bueno preguntárselo cada tanto para recordarnos por qué diablos hacemos lo que hacemos, por qué nos levantamos todos los días, nos ponemos nuestra ropita y nos vamos a algún lugar a hacer cosas, ¿no? Sí. Excelente. Muchas gracias. Cristian. Vale, y siguiendo el mismo orden, ¿no? De Alfredo. Si quiere. Bueno, el tema de poner a las personas en el centro, honestamente, desde la perspectiva local y para el caso particular de Oaxaca, creo que se viene haciendo en gran parte del estado desde hace mucho rato. ¿Por qué? Porque el caso específico de Oaxaca, por ejemplo, que tiene 570 municipios y más de 400 se rigen por usos y costumbres, encontramos que estos usos y costumbres normalmente se ganan, o sea, y se ganan con el honor que se traen las comunidades y se tiene que pasar por muchos procesos antes de llegar a ser una autoridad local. Entonces, justo luego se encuentran estas, no quiero decir batallas, pero estos encuentros en donde seguir una gobernanza que sí centraliza a la persona, como es la Agenda 2030 y las comisiones municipales de los ODS que se tienen en los estados, ¿no? Seguir esta gobernanza a veces se puede, digamos, empatar o encontrar con conseguir y atender las necesidades que van saliendo en el día a día en los ayuntamientos, en las agencias municipales. Que en este caso uno se puede encontrar entonces con estructuras de gobernanza y dices, bueno, a lo mejor y no están aún trazando objetivos o poniendo metas de desarrollo o como queramos decirle, pero por otro lado están atendiendo lo que en el día a día necesita su municipio y estas atenciones, o sea, de problemáticas o de distintas cosas a las que se exponen las autoridades y sus cabildos, etc., para el caso de usos y costumbres, pues sigue siendo atender las inquietudes que nacen desde las personas, que puede ser a veces tocar el municipio, el ayuntamiento para cuestiones familiares, o sea que pues necesidades de vivienda, necesidades laborales que van surgiendo, incluso luego tocan las puertas para necesidades humanas, o sea, personalistas como problemas familiares, ¿no? Entonces, esto atiende la realidad del día a día del hombre y hay veces que se encuentra uno con que la gobernanza de ciertas estructuras pues no se atiende por estar justo resolviendo las cuestiones que salen en el día a día. Entonces entra como esta
esta polaridad, por así llamarle, y yo estoy de acuerdo con que, a ver, ambas cosas atienden al centro de la persona, pero el día a día, ese propósito que menciona Alfredo, de que para esto nos levantamos, ahí está presente, para atender justo aquellas cuestiones que ponen a la persona como el centro, desde la administración pública. Yo coincido, a mí me ha gustado mucho cómo se ha venido construyendo esta conversación, particularmente porque esta evolución del desarrollo ha partido fundamentalmente no de cómo el Estado es capaz de resolver o de dar elementos que desde lo local permitan contar con educación, con salud, con alimentación. No se trata solamente de la construcción de las infraestructuras que permiten el desarrollo. Poner a las personas en el centro es pasar de esta visión de carencias, de la cual hablaba yo hace un momento en esta evolución de la idea del progreso, a una visión de derechos. Y esta transición en la que estamos, porque además tampoco hemos terminado por romper una u otra, ¿no? Es decir, es una constante transición. Me gustó mucho lo que decía Alfredo en el sentido de decir, oye, pues la gente piensa que es una agenda de desarrollo, una agenda global del desarrollo impuesta desde los grandes acuerdos internacionales, los grandes intereses internacionales hacia lo local. Y este énfasis que decía Cristian, no, en realidad la práctica, las dinámicas sociales que están inmersas en el desarrollo de cada una de nuestros estados, de nuestras regiones, de nuestros municipios, es la que lo determina. El tema está que el acento debe ser puesto en el enfoque de derechos, en que, por eso esta iniciativa de The Hunger Project, de un desarrollo liderado por las comunidades y la perspectiva de género, este aniversario que hoy estamos precisamente celebrando de esta metodología de The Hunger Project, es sustantivo, porque me parece que pone en el centro a la persona, no respecto a sus carencias, no respecto a las mediciones de las que hablaba Alfredo, que son importantes, no respecto a la data, sino al ejercicio pleno de su condición de ser humano. Y me parece que cuando nosotros observamos esta transición, y con esto termino, de cómo estaban conformados los objetivos del milenio, del 2000 al 2015, y de cómo evolucionaron para nuestra actual Agenda 2030, del 2015 al 2030, pues estaban concentrados en la primera P, ¿no? Las personas como centro ya de esta reflexión. Por supuesto, la agenda se ha abierto al resto de las P's, además de las personas, como ustedes saben, el planeta, la prosperidad, la paz y los partnerships. Y bueno, pues me parece que el énfasis necesariamente tiene que ser las personas en la perspectiva de un ejercicio pleno de sus derechos. Muchísimas gracias, Eiko. Creo que se va dando ahí una buena respuesta justo para estos espacios que repiten esta frase así como muy común y que de repente la siento muy, muy vacía. Yo agregaría ahí nada más, si me permites, Robbie, y te cedo la palabra, es también esta parte de la voz. Creo que lo hemos escuchado, que cuando pones a la persona en el centro es porque estoy escuchando lo que quieren decir, les estoy permitiendo que participen, ¿no? Yo también escucho eso de... Por eso en The Hunger Project dejamos de usar la palabra de empoderamiento, o sea, nosotros no empoderamos a nadie, ¿no? Trabajamos y en asociación de su liderazgo, pero creo que la voz, además de ser solo escuchado, es también cómo toma decisiones y cómo te responsabilizas de esas decisiones
y cómo habilitas esa confianza entre las personas que viven en condición de pobreza o grupos vulnerados o considerados como minorías para que generen y alcen esa voz, ¿no? O sea, sí creo que es una cosa que tiene que ser provocada, es intencionada, o sea, generar esa confianza. Porque es relevante decir, es que yo los dejo que hablen, yo los dejo que vengan, yo los escucho. Pues sí, pero también no te comprometes a hacer esos espacios que no sean simulados y que en verdad tengan una escucha activa. Y en The Hunger ocupamos la metodología de justo escucha como si fuera la primera vez, para que no deseches, sino escucha, en verdad escucha. Y por ahí yo creo que para nosotros es justo poner este énfasis en esta capacidad de escucha, pero en esta capacidad de también hacer levantar la voz, con énfasis en las capacidades locales, no las de afuera hacia adentro, ¿no? El DLC, en eso insistimos mucho. El DLC no es una oferta exterior, sino se centra en lo que ya hay y de ahí, ¿cómo lo potencializas? No es de voy a construir capacidades, sino es voy a desarrollar capacidades que ya existen, voy a fortalecer capacidades que existen. No de voy a llegar, como decía Alfredo, de afuera, como se va percibido, y nosotros también nos los cuentan y coincidimos completamente. Esa agenda es yankee, es de afuera, no nos hace sentido, nadie nos preguntó por qué tendríamos que seguir 17 puntos, ¿no? Sí, lo tenemos también ahí en el radar. Muchísimas gracias, gracias también por permitirme dar mi opinión, ¿verdad? Creo que Robbie, ¿nos avientas otra pregunta o quieres también sumar a esta parte? No, vayamos, si les parece, vayamos avanzando en la conversación, porque algo que me parece muy interesante es cómo han compartido como desde una reflexión, digamos, más teórica, conceptual, ¿no? De experiencia de vida, de humana también, lo creo así, pero creo que, y creo que en algún momento ya lo han mencionado algunos de ustedes, pero como en esta idea de que si el DLC, el desarrollo liderado por las comunidades, plantea que sean, en este caso, las mujeres y los grupos en condiciones de vulnerabilidad o de marginación, quienes sean de alguna manera o quienes tengan un foco especial en esta construcción del desarrollo local. Entonces, la idea es, o el planteamiento al mismo tiempo es que las autoridades locales también jueguen un rol esencial en esa construcción o en ese habilitamiento, ¿cierto? Para que los grupos, las mujeres y los grupos en condiciones de vulnerabilidad, entonces puedan ser partícipe de esa construcción, en el marco de la toma de la toma de decisión que cada autoridad esté haciendo. Y en ese sentido, entonces nos preguntamos desde su experiencia y desde su visión, pues más también institucional, ¿qué papel creen que juegan las autoridades y mismamente ustedes como autoridades locales? En el caso, pues de Alfredo, una autoridad más nacional, ¿no? O un actor nacional, ¿qué papel creen que juegan ustedes como autoridades locales y nacional? Pues justamente la construcción de este desarrollo que hablamos, que es sostenible, etcétera, ¿no? Algo que me parece importante y que se ha mantenido en la conversación es justamente esta idea de cómo hay comunidades, grupos, ¿no? Que sostienen que esta agenda y que el desarrollo sostenible está planteado desde, pues al final del día, el norte global, ¿no? Pero también creo que tenemos una oportunidad importante de centrar la conversación en la medida de las posibilidades en el que las personas y las comunidades estén participando en esa construcción de esas agendas globales de desarrollo. En tanto eso, entonces cambiamos la perspectiva, ¿no? No es solo unas personas en el norte global que estén decidiendo esto, sino también hay otras, ¿no? Que están sostenidas por las comunidades. Entonces, bueno, pensaba en eso y en esa pregunta desde ustedes como autoridades y además porque les toca un rol importante, ¿no? Que tiene que ver con coordinar los esfuerzos de Agenda 2030 en el ámbito local, pues eso, preguntarles qué papel juegan, qué tipo de papel creen que juegan justamente las autoridades locales, no solamente ustedes, pero también otros colegas en el marco de la construcción de ese desarrollo.
y podemos iniciar como que, o sea, en distinto orden si quieren ahora, con Érico o con Cristian o con Monse. Gracias, Robbie. Pues si ustedes me permiten, ahora hacemos este ejercicio. Es muy importante el planteamiento que haces, Robbie, por una razón. Es cierto, esta concepción del desarrollo que tenemos, esta agenda que atendemos, parte de generar distintos niveles de institucionalidad, de gobernanza, como se explica ahora, y es que no podemos sustraernos de que estamos, insisto, en un proceso de transición. Estamos transitando de esta descentralización a la gobernanza territorial. Y esto, pues, es el ejercicio que hacemos todos los días con Alfredo. ¿Cómo hacemos la gestión de la Agenda 2030 desde el Consejo Nacional a los consejos estatales? Y los consejos estatales, a su vez, en nuestros esfuerzos con los gobiernos municipales, y esta reiterada necesidad de los gobiernos municipales o los gobiernos locales de decir, oye, si yo no parto de un esquema de complementariedad más intenso contigo, pocos serán los alcances que podamos tener en el cumplimiento de la propia agenda. Es decir, cómo pasamos de la programación y de la transferencia de recursos sectoriales o la asignación de las transferencias de recursos para el desarrollo a una visión de integración de políticas públicas que vengan justamente así, integrando lo local, recuperando las voces bueno, pues que Monse nos hablaba con gran cuidado, y a mí me gustó mucho porque me parece que ese recuperar las voces también ha sido una evolución de ese boom que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil en los 80s y donde se establecieron mecanismos de diálogo, de interacción, y donde se agruparon, y las organizaciones ambientalistas y las promotoras de los derechos de las mujeres y las promotoras de los derechos de las discapacidades. Y entonces este afán de siempre tipificar y estereotipar los modelos, las concepciones, nos ha llevado a que esos grandes movimientos de finales de los 80 y principios de los 90 dejaran de tener un rol protagónico. Es decir, el movimiento zapatista que vivimos en México a principios de los 90 tuvo un matiz y fue encajonado en ese sentido, pero ha evolucionado hoy a una concepción en donde la parte de los grupos originarios juega un papel sustantivo. Hoy no hay política pública a nivel de los estados, a nivel de las localidades. Oaxaca es un ejemplo clarísimo, el Estado de México lo somos, de la necesidad de incorporar permanentemente esas voces. Pero me parece que aún estamos dentro de esta transición todavía muy lejos, y lo quiero poner el énfasis, todavía muy lejos de lograr el paso de la subsidiariedad al paso de la cohesión territorial y de la cohesión regional y de la cohesión de las distintas visiones de los distintos actores, a lograrlo multiactoral. Sería mi comentario. Muchas gracias por poner elementos que me parece son sumamente, o sea, que nos provocan, ¿no? Al final del día, las transferencias, la cohesión social. Híjole, me parece que estás planteando como elementos bien provocadores. No sé si Cristian, Alfredo y Monse quieren, bueno, sí quisiera que intervinieran, ¿verdad? Pero no sé quién quiere hacerlo. Alfredo, Monse, si me permiten. ¿Cuál es el rol de todo esto, de nosotros como autoridades y de las autoridades en general? Hablando del DLC y hablando ahora sí desde dos puntos de vista, ¿no? Desde los datos y la información y desde un contexto histórico, ¿no? Se puede dividir en dos esto. Primero en datos. ¿Qué pasa si el DLC no es la forma? O sea, si no sale desde las comunidades y desde la perspectiva de género, pues que al final nosotras pues vamos a seguir teniendo resultados para, por ejemplo, el caso de Oaxaca, de que
se otorgan recursos, se generan transferencias y aún así la data te sigue diciendo que las cosas no siguen mejorando. Entonces, entra ahora un contexto más cualitativo, más igual de generación histórica, donde, a ver, si las cosas no mejoran a pesar que hay recursos y hay transferencias, y te habla que hay una parte cualitativa que falta cubrir y falta atender, digamos, de forma estructural para comprender si realmente o no, y ahí entra otra polémica, esa data es trascendental, es realmente importante, o sea, para el bienestar, para el sentido, el propósito de vida de las comunidades y los municipios. Ese propósito, bienestar, identidad de vida, te lo dan las comunidades, o sea, y te lo da también esta perspectiva más integral de género. No te lo da otra, o sea, no te lo da un número. Entonces, ahí entra el rol de autoridades para decir, bueno, enfoquémonos más ahora en el aspecto cualitativo. ¿Sí? Enfoquémonos más en las comunidades, en la atención de género, para poder lograr que se cumpla o que se acelere o que se vuelva cotidiano la importancia de transversalizar no solo al ser humano, sino al planeta mismo, a la sociedad, a, digamos, la forma económica que entendemos las cosas, que pues es el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Cristian. Y creo que como en esta idea también de plantear o de continuar la conversación y provocarla sobre las transferencias, la cohesión social, y si el DLC a lo mejor no es la fórmula, al final del día es un planteamiento, ¿no? También que hacemos como organización y que, bueno, la hemos probado por varios años, pero lo cierto es que la relevancia que hoy día ha cobrado, me parece, la necesidad de sostener, mantener, impulsar y crear distintos mecanismos que aseguren la participación de las personas, de las comunidades alrededor de los territorios, me parece que es un elemento, creo yo, importante en esta construcción de la cohesión social, ¿no? O en este ejercicio de alcanzar la cohesión social, ¿no? No solamente como desde la visión de mirar o diseñar distintas acciones gubernamentales para que puedan entonces recibirlas y los beneficiarios, sino más bien construirlas en ese marco, ¿no? de algún mecanismo en donde se participe. Alfredo, no sé si tú quieres agregar algo también a este nivel de conversación. Sí, gracias. Yo creo que también, digamos, sin atreverme a decir que entiendo el reto del gobierno a nivel local, ¿no? Que no es así, digamos, a nivel estatal, a nivel municipal, pero creo que, digamos, hay una cosa que también está ahí, que a lo mejor vale la pena pensar un poco, que hay como dos dimensiones, incluso, pero eso no es solamente a nivel local, ¿no? Es a todos los niveles, yo creo. Hay como que dos dimensiones, una que es la que tiene que ver con el mandato formal, legal, que tienes, ¿no? Creo que tenemos la fortuna de vivir en un país que luego de mucho trabajo ha alcanzado un nivel digamos, o un momento en el que podemos decir, somos una democracia electoral que es capaz, digamos, de dirimir en general, digamos, ¿no? Sus diferencias políticas, digamos, a través del voto, y entonces constituimos gobiernos, y entonces cada gobierno tiene un mandato de acuerdo a voto por mayoría, ¿no? Entonces hay una necesidad inmediata de obedecer ese mandato, de servir a la ciudadanía. Somos funcionarias públicas, ¿no? Es súper importante saberlo.
lo sabemos, estoy seguro, y entonces tenemos digamos, una propuesta y ahora hay que cumplir, pues, ¿no? Porque nos comprometimos con cosas. Ok, sí, pero que al mismo tiempo todos los días se va construyendo el futuro. Y la construcción del futuro tiene que ver también con la deliberación. Y creo que en ese sentido los gobiernos en todos los niveles también tienen un papel que jugar en esa deliberación. Tenemos un programa de trabajo, necesitamos entregar cosas, ¿no? Cumplir cosas. Pero también tenemos, creo yo, la posibilidad y casi la obligación, aunque no lo diga, de imaginar y de deliberar en comunidad para ver si vamos en una ruta correcta, pues, ¿no? Y eso involucra no solamente las acciones más inmediatas, sino cómo vemos el futuro. Y regreso de verdad a lo que dijo Cristian muy de pasada, pero con mucha precisión al mismo tiempo, sobre desarrollo. Ustedes conocen bien porque además participaron en el Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030. Y si lo leyeron, espero que lo hayan leído todito. Les vamos a hacer un examen. Hacia el final del informe hablamos de, digamos, de lo problemática que ha sido la idea de desarrollo, la palabrita desarrollo. Por supuesto, en principio tiene que ver con que la vida de las personas sea mejor, sí, en principio, pero también ha estado asociada a jerarquías sociales donde hay personas que son mejores, países que son mejores, más desarrollados, más avanzados, y personas que no lo son tanto, que son menos desarrolladas, subdesarrolladas, tercermundistas, en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿no? Digamos, jerarquías que implican que las que tienen una jerarquía más alta son mejores y por tanto pueden juzgar a las que tienen una jerarquía más baja, ¿no? Y eso se replica entre países, entre comunidades, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahí es, ¿por qué no discutir esto también? ¿Por qué no pensar en otras ideas de cambio social? ¿Por qué no pensar en que en lugar de querer desarrollarnos más o ser más desarrolladas, ¿por qué no cuidarnos mejor? Por decir, ¿no? Los cuidados de las personas, del planeta, otra idea de cambio social. Bueno, esas conversaciones, esas también deberían ser parte de nuestro trabajo, aunque no lo diga la ley y aunque no corresponda a nuestro mandato cotidiano. Y ahí es donde juegan un papel súper importante personas y organizaciones como ustedes, porque lo que están haciendo hoy, en esta fecha específica, con este tema en particular, con esta idea, esta propuesta de desarrollo basado perdónenme que se me olvide el nombre exacto, bueno, ya comunidades, gracias. Lo dijiste. Eso, DLC. Gracias, DLC, sí. Es eso, pues, ¿no? Es discutir cómo nos organizamos para el cambio social. No solamente cómo cumplimos nuestro mandato ahorita, estamos obligadas por ley, porque nos votaron, ¿no? Pero cómo imaginamos el futuro. Ahí lo dejaría, digamos, ¿no? Sí, muchas gracias. Tiene que ver en nuestra vida como organización, le llamamos la visión. Esta cosa del futuro, este planteamiento que haces del futuro, Alfredo, cómo vemos el futuro como comunidad, como país, como sociedades, nosotras en The Hunger Project lo ponemos o lo vemos como la visión, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la visión de las comunidades? Y cómo se ven cuando decimos comunidades, no es solo la gente, ¿no? Es que también ahí habría que hacer como una nota al pie, que las comunidades, cuando hablamos de comunidades, no es solo la ciudad, o sea, no es solo la gente, ¿no? Sino también es un cúmulo de distintos actores, donde están las autoridades locales, pero también los distintos actores que configuramos, ¿no? En esta idea del desarrollo, ¿no? Sociedad civil, academia, que las escuelas, que no sé, ¿no? O sea, como todo este cúmulo de quienes hacen una comunidad. Entonces no es solo como per se la ciudadanía propiamente, ¿no? Sino cómo planteamos que las comunidades tienen una visión de cómo quisieran alcanzar
su propia, nosotros decimos autosuficiencia, ¿no? En este símil de desarrollo, pero cómo alcanzan o cómo se acercan a la autosuficiencia. Monse, también quería preguntarte si tú tienes alguna reflexión, si quieres compartir alguna reflexión en el marco de esta conversación. Rápidamente, yo pensaría que agregaría nada más la cereza en el pastel, y que es algo que también escuchamos mucho, este cambio sistémico del que hablamos. Y nosotros hemos identificado 6 condiciones para hacerlo, ¿no? Hay un nivel en donde nosotros hablamos de un modelo mental, que es esto todo lo que hemos conversado, el propósito, la visión, lo que te hace que te levantes, tu propia visión de prosperidad y de autosuficiencia. Luego las relaciones y las dinámicas de poder, este cambio relacional del que hablan, que es como que está semi explícito. Y la última, que es en donde mayormente nos enfocamos, es las políticas, las prácticas y los flujos de recursos, que son cambios estructurales. Pero creemos que si no pasamos por estas 6 condiciones o estos niveles, es muy difícil hacer sostenible este cambio y sobre todo el desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Creo que para nosotros ha sido un reto, y estas conversaciones nos abren y aumentan milímetros la manera en que concebimos este cambio sistémico. Hoy la organización estamos apuntalando que el cambio de las estructuras de poder es fundamental, pero ¿qué implica? ¿Cómo te lo comes? ¿Qué haces con eso? ¿No? Porque lo escucho en muchos espacios, lo escucho porque cuando también lo llevas con las socias y los socios comunitarios, hablas de cambios de estructuras de poder, pero también de dinámicas de poder. Cómo este relacionamiento es diferente, y ahí hacemos mucho énfasis. Entonces, creo que hoy, al poner todos estos elementos que hemos conversado, me da más, a mí, me da más certeza de que nuestro aporte debe seguir siendo en los cambios de modelos mentales, estos cambios de modelos, ¿no? Que por ahí es donde pocas veces le queremos entrar, porque es lo que no se financia, no tiene entregables, como las métricas, ¿no? La evidencia te lo hace más complejo, pero justo en la siguiente sesión hablaremos de cómo puedes medir esto, y sobre todo esa evidencia, cómo la puedes llevar a la política pública. Entonces, para nosotros es ir construyendo y tejiendo esos pequeños escenarios para habilitar estos cambios sistémicos de los que tanto hablamos. Y pues ya no quisiera quitar más tiempo y me callo y agradezco y me despido. Alfredo tiene algo, pero yo ya no quiero abrir el micrófono para que ustedes cierren este evento que es suyo. Sí, tenemos colegas, solo para que sepan, y Alfredo, ahora intervienes, son las 9, casi 9 en punto, pasamos de 9:01. Yo les propongo que podamos nada más en un minuto cada uno de ustedes, si quiere hacer algún cierre. Nos faltó una pregunta sobre planes municipales y la oportunidad que tenemos para que el DLC y la Agenda 2030 estén en esos planes, pero no importa, no es necesario. Tenemos un minuto para hacerlo, si les parece, muy estrictamente. Voy a calcular el tiempo por si alguien quiere comentar algo y hacer un cierre y eso. ¿Les parece? Entonces, Alfredo, si quieres comenzar, 9:02 a las 9:03. Gracias. Pues un poco reaccionando a lo que decía Monse, me parece súper interesante cómo en una misma intervención hablas del nivel individual, ¿no? Con el cambio de mentalidades, pero también hablas del poder. El poder es estructura, ¿no? Y creo que es súper importante, para resumir rápidamente, estar siempre conscientes de que no todo es echarle ganas, ¿no? Es una conversa que ya es muy usada, pero sigue siendo vigente. No todo es echarle ganas, tú como persona, tú como comunidad, tú como país. Hay una estructura, hay historia. Somos producto de un régimen colonial, digamos, extractivo, que generó desigualdades que no son fáciles de erradicar a nivel regional, a nivel nacional, a nivel global entre países. Hay colonias, excolonias, países que hoy son desarrollados y que lo son porque colonizaron. Entonces, me parece súper interesante, y quizá con eso cierro. Creo que la idea de la Agenda 2030
la idea de la Agenda 2030 debe ser entendida no como una lista de supermercado, sí como una guía a lo lejos, ¿no? Hacia donde quizá debemos tratar de acercarnos, claro, pero también como un espacio de reflexión sobre el futuro que queremos y cómo lo construimos, tomando en cuenta que sí podemos dar pasos, pero también hay un terreno que hay que recorrer que no construimos nosotras. Y con eso cierro y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Alfredo, a ti por la intervención. Érico, Cristian y Monse, probablemente si alguien quiere, venga, que tenemos 1 minuto por cada persona. Si me permites, Cristian, para que cierres, por favor, me gustaría solamente referirme. En efecto, la Agenda Global del Desarrollo, la Agenda 2030, hoy nos lleva en esta visión del desarrollo humano sustentable a esta visión del desarrollo sostenible. Y uno de los elementos sustantivos del desarrollo sostenible es el impulso de las capacidades locales de las que hablábamos hace un momento. ¿Cómo vamos a lograr poner el énfasis en lo local y en las comunidades si estamos partiendo solo de una concepción global? Bueno, es muy importante la reflexión, porque el desarrollo global no está desasociado del enfoque también endémico, del enfoque del desarrollo endógeno. Y aquí yo quisiera finalizar diciendo, tenemos que, en esta concepción de la gobernanza territorial y de la localización, trabajar de manera más intensa en lo que es la gestión asociativa. ¿Cómo logramos incorporar esta visión multiactor en lo que es la obligación de cumplir un plan, un proyecto, un mandato, como bien decía Alfredo, pero al mismo tiempo lograr objetivos muy claros y muy concretos a un nivel de desagregación local, comunitario y cada vez más participativo en este enfoque del desarrollo? Muchas gracias, Érico, por recordarnos la idea de la gobernanza, ¿no? En el ámbito más territorial. Cristian, si quieres compartir algo. Sí, no, para cerrar, nada más, previo a la intervención de Monse, pues no olvidar que toda estructura, todo, bueno, que genera poder, genera este progreso o este sentido de existir, en este caso las comunidades, trae un compromiso. Entonces, esos compromisos es necesario cumplirlos. O sea, hay un compromiso que se hace a nivel internacional, hay un compromiso que tiene un país, un estado, en cuanto a disminuir carencias sociales y tal, y en las comunidades va a haber otro tipo de compromisos, pero lo importante va a ser la forma de efectuarlos y la forma en que el encuentro entre la sociedad civil, los gobiernos, pues, puedan ayudar justo a potenciar más las capacidades ya existentes para poder cumplir los compromisos que se tengan desde el liderazgo de las comunidades y desde ese liderazgo con la perspectiva de género. Entonces, cuando se logra esto a través de estas capacidades, pues ya hablaremos de un esquema que dará esa permanencia, que dará más fuerza a la estructura, ¿okay? Que pues podrá mantenerse hasta el futuro, ¿no? A lo mejor y eso luego lo entendemos como el desarrollo sostenible. Capaz que sí, capaz que sí. Yo creo que nos hace falta otra conversación, seguramente en otro momento, colegas. Monse, no sé si quieres comentar algo antes de hacer el cierre. Yo nada más agradecerles y sobre todo por permitirnos la oportunidad de escucharles, pero con la invitación y con la provocación de trabajar juntos contra la corriente con esta agilidad y esta resistencia para reestructurar el sistema. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias de nuevo. No quisiéramos dejar de decir que este día, nada más para hacer el comercial, como lo dijo Monse al inicio, este día a las 9:30 de la mañana vamos a comenzar otra conversación justamente sobre el laboratorio de THP, evidencia para hacer incidencia, la relevancia que cobra esto de documentar, de tener la evidencia para que las comunidades propiamente puedan hacer abogacía, puedan hacer incidencia. Y luego vamos a tener otras conversaciones, entonces por si nos quieren seguir, quienes están conectados en redes sociales. También me parece importante decir que el DLC, el desarrollo liderado por las comunidades, decimos que cuenta con 11 características, ¿no? De programas basados en desarrollo liderado por las comunidades. Y algunas de ellas son la participación e inclusión, la voz, los bienes comunitarios, el desarrollo de capacidades, sostenibilidad, capacidad de transformación, planificación colectiva, rendición de cuentas, liderazgo comunitario, adaptación y colaboración. Y creo que algunas se han conversado ya en este webinar, algunas otras a lo mejor requieren mayor profundización, pero creo que nos invita a pensar en una segunda conversación, pero también en la necesidad de mantener, ¿no? Conversaciones, decimos en The Hunger Project, relaciones saludables, relaciones cordiales, ¿no? Entre sociedad civil, los gobiernos, porque al final del día, y ciertamente habitamos en el mismo espacio geográfico y territorial, y nos conviene a todas un desarrollo y un bienestar colectivo y el bien común. Entonces, yo de verdad también les agradezco que siquiera hayan pensado en tomarse un minuto de su tiempo y de su día para poder conversar. Les agradecemos infinitamente. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Seguiremos conversando porque tenemos planes en comunes. Entonces, les mandamos un abrazo de parte de The Hunger Project y pues nada, muchísimas gracias y creo que ahora vamos a salir del en vivo en Facebook, ¿verdad? Para quedarnos acá. Muchas gracias. Gracias.